generalmente. Quiste apical, pues, Angélica. Ya, vamos al segundo. Samuel. Buenos días, doctora. Quiste nasopalatino. Buenos días. Sí, yo voy a hablar sobre quiste nasopalatino, que es un quiste no odontogénico, que es el más frecuente de los maxilares. Se origina en remanentes epiteliales del conducto nasopalatino y se localiza en la región, bueno, en la radiografía se está localizando en la región interradicular de incisivos centrales superiores, entre las piezas 1-1 y 2-1, en línea media anterior del maxilar superior. La radiografía es radiolúcida, tiene una forma triangular y su tamaño es aproximadamente entre 8 y 10 milímetros. Tiene bordes bien definidos, nítidos, y es unilocular. Está asociada el quiste a las raíces de los incisivos centrales superiores y los efectos sobre las estructuras adyacentes sería un leve desplazamiento y divergencia de las raíces 1-1 y 2-1. Y eso sería todo, doctora. ¿Por qué algunas veces el quiste nasopalatino en la radiografía aparece en forma de corazón? Ah, si no me equivoco, es porque se presenta justamente en el conducto nasopalatino. No, pero en la radiografía claramente se observa un corazón. ¿Por qué? ¿Por qué puede adoptar esa forma de corazón? Mm, Según lo que investigué, no es tanto así un corazón, o también sería como una pera invertida, pero es por una distorsión radiográfica causada por una superposición de la espina nasal anterior sobre la lesión. No, aparece en forma de corazón porque los quistes no son agresivos, son expansivos. Entonces, la imagen que vos muestras es una imagen de un quiste que está por delante o por detrás de la espina nasal anterior. Aparece la forma de corazón porque al expandirse encuentra su paso la espina nasal anterior, entonces se expande hacia los costados. Y como no son agresivos, provoca y se extienden hacia las raíces de los incisivos. Por eso también aparece en forma de corazón. Muy bien. A ver, También, doctor. Ángela. Osteoma. Está bien. Buenos días, doctora, Buenos compañeros. En esa oportunidad yo voy a explicar un poco del osteoma. Ya, el osteoma es una neoplasia benigna, la cual es osteogénica caracterizada por una proliferación lenta de tejido óseo maduro, que puede ser compacto o esponjoso o tal vez mixto, la cual también, debido a su crecimiento lento y generalmente estos son asintomáticos, suele diagnosticarse de forma accidental o también se puede durante los estudios radiográficos de rutina. Ahora vamos a ir con con la descripción de la imagen, la cual en esta oportunidad en la localización se va en la región posterior de la mandíbula izquierda, la cual está próxima al ángulo mandibular y también el borde cortical inferior. También se puede localizar en otras partes, como ser en el ángulo de la mandíbula, en la rama ascendente, en el cuerpo mandibular, en el cóndilo mandibular, también hay en la apófisis coronoides. Ahora nos vamos a ir con la densidad, la cual el osteoma puede aparecerse en esta oportunidad en la imagen como una imagen radiopaca. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de tejido óseo mineralizado y suele ser también homogénea y se puede comparar también con la cortical mandibular. Entonces, ahora vamos, que la cual tiene una forma
El osteoma puede presentarse en una forma redondeada, ovalada o lobulada, pero en esta oportunidad es una forma redondeada, la cual se puede caracterizar como o bueno, nos da una característica de que es una lesión benigna de crecimiento lento. Ahora también puedo decir que en el tamaño, esta con las estructuras, se puede comparar con las estructuras vecinas. En esa lesión puede medir aproximadamente como 1 a 2 centímetros de diámetro, pero generalmente los tamaños son relativamente pequeños, aunque los osteomas pueden aumentar lentamente durante los años y pueden alcanzar dimensiones mayores, pero acá en eso también podemos decir que los bordes son bien nítidos y son bien delimitados, lo cual nos pueden dar una orientación de que es una neoplasia benigna. La locali la locul la ay, perdón, ¿cómo es esto? Loculación, el osteoma también puede ser es unilocular. ¿Por qué? Porque se sin tabiques internos ni compartimientos, esto debido a que está formado por una masa compacta de tejido óseo. Se puede asociar también al síndrome de hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Gardner, la cual se caracteriza por unos múltiples osteomas y también se pueden, mm, también el síndrome de Gardner puedo decir que es una enfermedad hereditaria la cual se asocia también a pólipos intestinales con potencial maligno. Ahora, sobre lo que Ya, causa ahí nomás porque te voy a preguntar todo del síndrome de Gardner. ya, perdón. Ya. ¿Algo más sobre lo que se ha solicitado? Sí, sobre los efectos sobre estructuras vecinas, la Ya. cual nos dice que en esta imagen nos puede mostrar que no es muy destructivo y los osteomas desplazan estructuras adyacentes sin producir ninguna reabsorción ósea. Eso es lo que puedo decir, doctora. Ya. ¿El torus palatino es considerado un osteoma? ¿Sí o no? Ay, perdón, doctora, ya. El torus palatino, mm, no. Ya. Siguiente. Catherine. Odontoma fibroameloblástico. Buenos días, doctora. El fibroma, el odontoma fibroameloblástico es un tumor odontógeno mixto, benigno. Es poco frecuente. Está compuesto generalmente por el tejido epitelial y mesenquimatoso, con la particularidad de que sí produce tejidos dentarios duros, o sea, y esmalte y dentina. Se presenta principalmente en niños y adolescentes. La localización generalmente es en el sector posterior de la mandíbula y suele asociarse a un diente retenido o no erupcionado y que actúa como una barrera mecánica para su erupción. Muchos autores lo consideran una etapa de maduración intermedia entre el fibroma ameloblástico y el odontoma complejo. Bueno, la interpretación de esta radiografía es una radiografía panorámica de un paciente con dentición mixta, como podemos ver. Em, la localización de esta patología se encuentra en la posterior a la mandíbula izquierda. Está próximo a la rama ascendente. Su forma va a ser ovoidea, como la vemos aquí, y la densidad va a ser radiopaca. Es similar al tejido dentario calcificado, o sea, al esmalte y a la dentina. El tamaño claramente se ve que es pequeño, es menor que una corona dentaria, como lo vemos. No tiene raíces, solamente se ve la coronita. Sus bordes están bien delimitados, no existen signos de reabsorción ósea y la imagen es única. No es multilocular, es unilocular y es compactada. Está asociada probablemente a un diente no erupcionado y es un folículo dentario, aparentemente. Los efectos sobre las estructuras, no se presenta aquí desplazamiento dentario evidente en esta proyección. Podría tratarse de una etapa inicial de, como ya les había mencionado, del odontoma. Y eso sería, doctora.
Ya, has dicho el odontoma, una imagen radiopaca. ¿Por qué el odontoma, este odontoma se llama fibroameloblástico? Perdón, doctora, ¿cómo? ¿Por qué este odontoma se llama fibroameloblástico? ¿Por qué le han dado Fibroameloblástico. el nombre de fibroameloblástico? Ah, Eso te estoy preguntando porque vos has dicho que proyecta una imagen radio opaca. mm, porque ya comienza a depositar tejido dentario duro, doctora. O sea, ya tiene esmalte y dentina. Claro, no, está bien, todo, por eso es odontoma, porque tiene tejido dentario, si no, no sería odontoma. Pero ¿por qué fibroameloblástico? La imagen lo dice todo. Ya, muy bien, Caterine. No estoy dando respuestas porque muchas voy a preguntar en el examen. Zuleika. A dos les ha tocado quiste dentígero, dos imágenes de quiste dentígero he visto. Estaba repetido quiste dentígero. No sé quién más le ha tocado. Ya, Zuleika, quiste dentígero. Sí, doctora. Bueno, el quiste dentígero es un quiste que está adosado a la corona de un diente no erupcionado. Llega a ser muy destructivo por su capacidad de desplazar las piezas dentarias. También podemos mencionar que es un quiste que con mayor tendencia a malignizarse. En la localización llega a estar en los terceros molares inferiores, también en los caninos superiores y en los terceros molares superiores, que son los que tienen mayor tendencia a retenerse. Podemos observar que es una imagen radiolúcida, también tiene una forma redondeada o ovalada y el tamaño llega a ser variable, pero mayormente es de 3 a 5 milímetros. Los bordes también están bien definidos, llega a tener, es unilocular y está asociada a la corona del diente. Los efectos sobre las estructuras llegan a ser el desplazamiento de los dientes y también reabsorción radicular de los dientes vecinos. Y eso sería todo. ¿Por qué 3 a 5 milímetros? A ver, se ubica sobre la corona de un diente retenido. ¿La corona cuánto mide? ¿3 a 5 milímetros? No, llega a comenzar así, pero habitualmente se expande más. O sea, cubre toda la corona y crece. Claro, pero por qué dices de 3 a 5 milímetros? Tiene coherencia lo que estás hablando, no es algo incoherente. ¿Por qué 3 a 5 milímetros? En los libros también dicen eso. Eh, Llega a ser porque, digamos, en un germen dentario cuando está comenzando a formarse, la corona no llega a ser de un mismo tamaño y poco a poco va creciendo y como va creciendo también llega el quiste a crecer. No, la corona no crece, la corona se forma y ya no crece más. Se forma de un tamaño y ya no crece más. Bueno, ahí hay una pregunta pendiente, una respuesta pendiente. Edilson. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar Edilson, un poco del... esta es una de las imágenes que más o menos no es muy coherente. ¿Quieres hacer en tu imagen o quieres hacer tu defensa en esta otra imagen? A ver, ¿Me puede mostrar la otra imagen, doctora? claro que sí.
esa imagen, a ver. Cementoma gigantiforme, ¿no ve? Eso te ha tocado. Sí, doctora, se puede observar también yo. Primeramente podríamos hablar de la etiología de esta enfermedad. Es una enfermedad fibrosa hereditaria. Tiene más relación en los maxilares superior e inferior debido a que en estos mismos vamos a encontrar estructuras de formación dentario, por ejemplo, el ligamento periodontal y tejido ectomesenquimático que va a formar estructuras dentarias. Entonces es por eso que va a tener esta enfermedad su prevalencia en estas regiones. Esta enfermedad va a tener, bueno, podemos observar en esta imagen que está ubicada en el ángulo mandibular y también en la región molar. Y generalmente esta enfermedad tiende a preferir más estas zonas, las zonas premolares, molares, ángulos de la mandíbula e incluso el cuerpo de la mandíbula. Podemos ver que tiene una densidad, está más aquí en la imagen, se puede ver que es más radio opaca. No se puede delimitar mucho que un halo radiolúcido, como generalmente se observa en algunas radiografías. Y también sobre su evolución podemos decir que comienza siendo una lesión radiolúcida. A medida que va creciendo, va tomando una visión, nosotros podemos observarlo más mixto, y cuando ya está en la fase más avanzada, ya es más radiopaca con pequeñas delimitaciones radiolúcidas. Es más marcado, sus limitaciones son más marcadas externamente que internamente. Podemos ver que en la forma que nos mostraba también en la radiografía, era un poco, su forma era muy irregular y es expansiva, no tenía una forma muy específica, lo que vi la radiografía. El tamaño es generalmente suelen ser grandes, de 5 a 10 centímetros, debido a que en la mandíbula y en el maxilar superior vamos a encontrar siempre restos de tejidos ectomesenquimáticos que forman las piezas dentarias o incluso el ligamento periodontal. Como ya hablé de los bordes fácilmente vamos a poder diferenciar esta enfermedad del hueso debido a las características que ya había mencionado antes. Em, Sobre los efectos sobre estructuras vecinas, vamos a ver que tiene una expansión de corticales, aumento del volumen mandibular y desplazamiento de estructuras dentarias. En casos muy severos, vamos a ver que esta enfermedad va a producir una deformación facial en ciertos pacientes. Eh, bueno, también podría mencionar que generalmente esta enfermedad aparece, bueno, se manifiesta en niños y en la adolescencia temprana. ¿Por qué? Porque en estas etapas es generalmente cuando las piezas dentarias comienzan a erupcionar. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Estos rasgos también se pueden observar en la enfermedad de Paget. ¿Cuál es la diferencia entre el cementoma gigantiforme? Es lo mismo. Esto yo puedo decir, es un cementoma, esta imagen puedo decir, es un cementoma gigantiforme o es la enfermedad de Paget. ¿Cómo diferencio esas dos entidades patológicas? Ah, bueno, no sabría responder bien, doctora. Muy bien, otra pregunta tenemos ahí. Néstor, quiste primordial, primordial.
Ya, no hablemos de síndromes, no hablemos de síndromes. Porque les puedo preguntar eso, y no sé si dominarán los síndromes. ¿Por qué se le, bueno, en la actual es una variante del queratoquiste odontogénico, el quiste primordial, pero ¿por qué se llama quiste primordial? En esta imagen, por ejemplo, aquí estas flechitas vienen hasta aquí, cosa que es primordial, entonces, ¿cuál es la etiología del quiste primordial? ¿Cómo se forma el quiste? ¿Por qué se forma el quiste primordial? El nombre dice primordial, ¿por qué se forma? Ya, eso me parece bien interesante. Entonces, si viene de la lámina dental que forma los dientes, entonces, ¿se forma o no se forma el diente? Bueno, más o menos, pero no totalmente entendible. A ver, Arlet ameloblastoma multilocular. Hay imágenes más bonitas, pero a ver, hablemos sobre esta imagen. Arlet. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la mieloblastoma multilocular. Bueno, su localización es que predomina en la mandíbula, especialmente en la región del ángulo y la rama ascendente, pero también puede existir en el maxilar, pero es menos frecuente. ¿Y por qué? Porque la mieloblastoma tiene origen a partir de restos del epitelio odontogénico. Su densidad es radiolúcida porque reemplaza el hueso por tejido tumoral y hay espacios quísticos, por lo cual deja pasar más rayos X. Por eso se ve oscuro o radiolúcido. Y la forma, bueno, es una lesión multilocular que puede tener formas de pompas de jabón o panal de abeja. El tamaño es variable, pero estaba investigando que puede llegar a ser de 3 a 10 centímetros. Es grande el tamaño, entonces, el tamaño. Bordes son bien definidos y en la loculación son múltiples cavidades, es multilocular y en asociaciones está asociado a los dientes y también a la reabsorción radicular. Y en efecto sobre las estructuras, eh, la expansión y adelgazamiento de las corticales óseas, el desplazamiento dentario que se puede ocasionar, la reabsorción de de las raíces y el desplazamiento o compresión del conducto dentario inferior. Ya. Hay una imagen que más o menos se asemeja al ameloblastoma, es el tumor odontogénico epitelial calcificante. ¿Cuál sería la diferencia radiográfica entre estos dos, el ameloblastoma y el TOEC? Entre la mieloblastoma multilocular y ¿cuál dijo, doctora?
El tueco, tumor de Pinbor, odontogénico epitelial calcificante. He averiguado y usted sí habían llevado patología. No, ay, no sé, doctora. Bueno, a ver si otra persona. Creo que el tumor odontogénico epitelial calcificante, en lo de la radiografía puede tener, la densidad radiolúcida y radioopaca. ¿Eso puede ser una diferencia? Es claro que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es más radiolúcido? ¿Cuál es más radiopaco? Mm, Ahí tu imagen, ¿qué es? radiolúcido. ¿Y por qué es más radiolúcido y el otro por qué será más radiopaco? ¿Qué es lo que nos está determinando esa imagen aquí mixta? Bueno, en mi imagen es la radiolúcida porque el ameloblastoma reemplaza lo que es el hueso por tejido tumoral y hay espacios quísticos, y lo cual deja pasar más rayos X, por eso se ve oscuro o radiolúcido. Ya, a ver, igual, a medias. Veremos otro. Mayra, odontoma compuesto. Mayra. Mayra. No está Mayra. Aquí, doctora. Ah, Es que no quería entrar mi... despierta, Mayra. Sí, no Ya. quería pasar. Odontoma compuesto. Aquí lo podemos ver. Ya. ¿Es no ve? Sí, odontoma compuesto. Ya. El odontoma compuesto es el tumor odontogénico benigno más frecuente, que se caracteriza por ser una malformación en la que los tejidos dentarios, tanto esmalte, dentina y pulpa, crecen crecen de forma desorganizada. A ver, otra vez, empézamelo. Odontoma compuesto. Ya, el odontoma compuesto es un tumor odontogénico benigno más frecuente que se caracteriza por ser una malformación en la que los tejidos dentarios crecen de forma desorganizada, formando múltiples estructuras similares a dientes conocidos como dentículos. Se origina por un error en el desarrollo de las Pero células. mira, ahorita hasta donde has hablado, te estoy poniendo mala nota. A ver, nuevamente, desde el principio anda pensando porque después hablas otra cosa. Entonces, está constituido por, a ver. Ya, de la imagen, entonces, doctora, voy a explicar. No, lo que estabas diciendo es que si no dices bien, no podemos pasar a lo otro. Ya, del odontoma compuesto es un tumor odontogénico benigno que se caracteriza por una malformación de los tejidos dentarios. Ya, Esta forma múltiples estructuras que son similares a los dientes, ya, sigamos. conocidos como dentículos. Ya, Estos se originan por un error en el desarrollo de las células que forman los dientes. El quiste que se presenta con mayor frecuencia antes y asociado a un odontoma compuesto es el quiste dentígero. Este suele medir desde unos pocos milímetros hasta 3 centímetros. En la imagen se observa una imagen radiopaca de densidad dentaria con límites definidos. Está rodeada por un halo radiolúcido ubicada en la zona interradicular de las piezas 4.3 y 4.4. Y en medio de las dos se observan lo que son 3 dentículos pequeños. Y también se observa la presencia de una imagen radiopaca con límites definidos también en el cuerpo mandibular de las piezas 4.6 y 4.7 en la zona apical de estas piezas. ya. ¿Causan alguna sintomatología o qué pueden causar?
El odontoma compuesto, Por ejemplo, ese que está, el de tu imagen, alguna sintomatología, algo estará causando algo. Ahí, a lo que observando la averigüé, imagen. los odontomas compuestos son asintomáticos Así y se descubren más que todo en las radiografías. así es. Así es. En general, en muchos casos, descubrimientos radiográficos o van asociados a dientes que no han hecho erupción. Sí. Sharon, cavidad Staffner. Aquí, doctora, buen día. Buen día. Ya, la cavidad de Staffne también tiene otro nombre, que es el defecto óseo estático de Staffne. Esta va a ser una variante anatómica benigna, que va a estar caracterizada por una depresión de la cortical lingual mandibular, que puede contener tejido de la glándula submandibular. Esta cavidad se ubica en la región posterior de la mandíbula, que generalmente va a ser por debajo del conducto dentario inferior y generalmente también a nivel de los ápices de los molares. En la radiografía se la va a observar radiolúcida, unilocular, de forma redonda u ovalada. El tamaño va a variar mucho, entre 1 a 3 centímetros más o menos, y va a presentar bordes bien definidos y corticalizados, sin loculaciones, ya que va a ser unilocular. Se considera de origen glandular, ya que se cree que se forma por la presión que genera la glándula submandibular sobre la cortical lingual mandibular, y por esa presión que genera esta glándula, esta cavidad a veces puede contener tejido glandular salival. ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué se llama cavidad? ¿Cuál es su contenido y por qué se llama cavidad estática de Staffne? Mm, Generalmente, doctora, en la literatura, bueno, en algunas literaturas dice de que antes pensaban que era así una causa idiopática más o menos, pero ahora habían definido un poco más que era por la presión que generaba la glándula submandibular. No es que se una así como tal con la glándula, ¿no? Pero sí es como que genera esa presión y sería gracias a eso, doctora. Entonces, de acuerdo a lo que has investigado, su contenido sería salival, tejido salival. Sí, doctora. Bueno, se llamaba también, sí, está bien, pero también estática de Staffne, estática, porque ya parece de ese tamaño, por eso se consideraba que era como una burbuja atrapada dentro del hueso cuando el hueso estaba en periodo de formación. Pero aunque no se crea, no es tan rara la cavidad de Staffne. Ya. Yandira, quiste glóbulo maxilar. Doctora, disculpe, Yandira estaba esperando desde el 25, creo. A ver, voy a ver si No después. logró ingresar. No, es que ahorita no puedo volver a lo otro. Voy a ver si después. Por eso espero más de las 9:15 para que todos ingresen, porque después ya no puedo aceptar a nadie más. Ve, aquí está, Jorge, 2 quistes dentígeros había tenido. Jorge. Sí, aquí estoy, doctora. Buen día. Jorge, hablemos de quiste dentígero. Claro que sí. En primer lugar, tenemos que entender qué es, ¿no? Es un quiste odontogénico. En primera instancia, es producto de la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la corona de un diente no erupcionado. Deriva del órgano del esmalte una vez que se completa la formación coronaria. ¿Dónde lo encontramos? Es pericoronal, de un diente incluido o impactado,
más frecuente en terceros molares inferiores, caninos superiores y segundos premolares inferiores. ¿Qué densidad tiene? Es radiolúcida. ¿Qué forma? Es redonda u ovalada. El tamaño es variable, generalmente mayor de 3 a 5 milímetros del espacio folicular normal. Tiene unos bordes bien definidos, corticalizados. Generalmente es unilocular. Está asociado a corona de un diente retenido. Se inserta la unión amelocementaria y puede asociarse a dientes supernumerarios u odontomas. ¿Qué efectos tiene sobre las estructuras? Puede desplazar los dientes, puede causar reabsorción radicular en las piezas adyacentes, expansión y adelgazamiento de las corticales óseas, y puede desplazar el conducto dental inferior o el seno maxilar. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Tenemos el folículo dental hiperplásico, puede ser un ameloblastoma unicístico, puede ser un queratoquiste odontógeno, un TOA, un fibroma ameloblástico o un TOEC también. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el quiste dentígero y el TOA? Diferencia radiográfica. Bueno, el TOA es el tumor odontógeno adenomatoide. Estaríamos hablando del TOA, en este caso, de una entidad con epitelio glandular. Y al verlo en la radiografía, pues tendríamos diferentes focos radioopacos, no tanto radiolúcidos como un quiste dentígero. Y no estaría bien delimitado la cortical en este caso. Así es, muy bien. Esa es la diferencia. El TOA es igualito, pero tiene islotes radiopacos pequeñitos en la radiolucidez. Esa es la diferencia. Bien. Tienen que bien saber lo que están hablando. Roger, esta es la patología. ¿Qué más me gusta? El cementoblastoma benigno. Sí. Hay hartas imágenes, ¿no? Bonitas imágenes ahí. Sí, igual lo noté, doctora. A ver, hablemos del cementoblastoma benigno. Sí, bueno, la patología desarrollada corresponde al cementoblastoma benigno, el cual es un tumor odontogénico benigno de origen mesenquimático, el cual se va a caracterizar por la formación de un tejido similar al cemento, el cual va a estar asociado, como pueden ver en la imagen, a raíces de piezas dentarias vitalizadas. Radiográficamente, esta nos puede presentar, por ejemplo, en relación con la densidad, una imagen mixta, debido a que podemos encontrar un área central radiopaca, muy blanquecina, que está en relación con tejido mineralizado, calcificado, y en relación a ella, alrededor en la periferia, podemos encontrar un halo radiolúcido que está en relación con tejido menor calcificado, que suele estar relacionado a un tejido, por ejemplo, fibrovascular, en el cual podemos encontrar, por ejemplo, cementoblastos. Dentro de la forma que va a presentar esta patología o esta lesión, vamos a ver que va a presentar una forma circular u ovoide. El tamaño suele ser entre los 1 a 3 centímetros y, como pueden ver en la imagen, va a presentar bordes bien definidos, además que va a ser una lesión de tipo unilocular. Como pueden ver, la imagen está asociada a raíces dentarias. La localización la podemos encontrar a nivel del maxilar inferior, tanto a nivel de premolares y molares inferiores, pero con mayor frecuencia lo vamos a encontrar a nivel de primeros molares inferiores. Y dentro de los efectos o alteraciones que puede causar a las estructuras circundantes, podemos encontrar el desplazamiento de piezas dentarias, o también puede causar adelgazamiento de la cortical alveolar, o incluso esta misma puede expandirse tanto, como pueden ver en la imagen, que puede llegar a involucrar al conducto dental inferior, por lo cual puede llegar a ocasionar una parestesia en el área. Y el diagnóstico de la misma se puede realizar identificado principalmente esta imagen que se puede ver en una área central radiopaca rodeada de un halo radiolúcido. Eso, doctor. Bien. No hay también mucho para hablar del cementoblastoma benigno. María Angélica, cálculo salival. Esto en la clase teórica. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cálculo salival, también llamado cialolitiasis. Es la formación de concrescencias calcificadas. Es multifactorial. Se localiza mayormente, es frecuente en el maxilar inferior, pero también se puede presentar en el maxilar superior.
La densidad es una imagen radiopaca porque el contenido es calcio, ya. Forma puede tener diferentes formas. Puede ser ovalada, puede ser en forma de mora o puede ser alargada. Cuando es alargada es porque adopta la forma de un conducto salival. El tamaño puede variar. En el maxilar inferior puede ser de 5 a 10 centímetros y en el maxilar superior de 2 a 6 centímetros. Sus bordes son definidos, nítidos y lisos. Es unilocular. El tamaño 5 a 6 centímetros. Ay, milímetros, doctora, perdón. A ver, otra vez tamaño. El tamaño puede ser, en el maxilar inferior, puede ser de 5 a 10 milímetros y de 2 a 6 milímetros. Los bordes son definidos, nítidos y lisos. Es unilocular y está asociado a las glándulas salivales y los conductos. Los efectos que causa es obstrucción de los conductos salivales, inflamación de las glándulas y hasta puede producir fibrosis, que la glándula se endurece y deja ya de funcionar. Entonces ya no hay salida de la saliva. Eso sería, doctora. Ya, de acuerdo a la imagen. Con mayor frecuencia, ¿dónde se localizan? En mayor porcentaje. El mayor porcentaje ¿Cómo se dividen las glándulas salivales principales? ¿Cuáles son? En el maxilar inferior es un porcentaje. La división primero. Las glándulas salivales principales son 3 en pares. ¿Cuáles son estas? Glándula submandibular, glándula sublingual y glándula parótida. Ya, entonces estos con mayor frecuencia, ¿en cuál se localizan? En la glándula submandibular y sublingual. ¿Ese dónde estaría localizado? En el maxilar inferior, doctora. ¿Cuál es su composición? Su composición, doctora, presenta compuesto inorgánico y orgánico. El orgánico puede ser del 70 al 80%, fosfato y carbonato de calcio. Por eso es duro y por eso es radiopaco. En la radiología y la composición orgánica es del 20 al 30%. Es moco, células y bacterias. Por eso causa la inflamación. Y saliva. Eso. Bien. Eso está bien del calcio, por eso es radiopaco. Sarcoma osteogénico. Cristian. Doctora, buen día. Otra imagen que más o menos no me satisface muy bien. Pero a ver, describamos, porque el sarcoma, según este es, ¿no ve? ¿Este es? Sí, doctora. No, a lo que yo he entendido es lo del medio, doctora, lo que está en casi alrededor del mentón. ¿Aquí? Sí. Pero había otra imagen que estaba mejor, pero tenía una marca de agua en toda la imagen y no estaba. A ver si se puede en estas imágenes. Ya. ¿Se podría? Porque más ese sarcoma se presenta en huesos largos. Sí, doctora. Entonces creo que este está mejor. ¿O es? ¿Cuál quieres? ¿La 1, la 2, la 3? La 1 está bien, doctora. ¿Está? Bien. Sí. Al final es lo mismo el sarcoma osteogénico. No tiene muchas variaciones como solo que más se presenta en huesos largos más que en la mandíbula. En un mayor porcentaje. Sí. Ya, a ver. Ya. Yo le voy a hablar, doctora, sobre lo que es el sarcoma osteogénico o también llamado osteosarcoma. Esta va a ser una neoplasia maligna derivada de las células óseas. Este osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente, presente de 1 en cada 100.000 personas. Este osteosarcoma aparece más comúnmente en huesos largos y está más en las áreas distales y proximales de, como puede ser el fémur, tibia u húmero. Aproximadamente el 7% de los sarcomas o
sarcomas osteogénicos aparecen en las regiones de la cabeza, en huesos como el maxilar, y también puede aparecer en el maxilar superior. Aparecen en el cuerpo, ángulo o rama de la mandíbula. Tienen una densidad mixta, radiolúcida o radiopaca. Algo que he encontrado que es que tiene un signo radiográfico que es en rayos de sol o sol naciente, depende el texto. Tiene una forma irregular, de tamaño variable, y es de crecimiento rápido. Bordes no están bien definidos, son difusos y no están corticalizados. La loculación ausente se asocia con la expansión del ligamento periodontal, pero no es propio de esta patología. Sus efectos sobre las estructuras serían la destrucción cortical, ensanchamiento de los corticales, desplazamiento dentario y reabsorción radicular. Eso, y el diagnóstico sería osteosarcoma osteogénico. ¿Qué es sarcoma osteogénico o osteosarcoma? Eso sería todo, doctor. Sí, lo más importante y lo más característico de esta lesión es que al examen radiográfico, lo que decías, se ven estas espículas que dan la apariencia de rayos de sol, Sí. explosión solar. Aquí sí, aquí se ve, pero con esta imagen radiopaca, porque no es una buena radiografía, esta imagen radiopaca nos está tapando un poco la imagen del sarcoma. Ya, a ver, Diego, esta es otra imagen que más o menos no me convencía, pero a ver, veremos. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. De erupción, ya. Bueno, yo les hablaré sobre el quiste de erupción. Se da cuando se acumula líquido transparente o de sangre entre un diente en desarrollo y el folículo dental, justo antes de que el diente atraviese la encía. En este caso se ve en la región anterior del maxilar superior los incisivos centrales permanentes que están en proceso de erupción. Tiene contornos regulares, la densidad es radiopaca. También se observa desarrollo radicular incompleto. También se ve en los incisivos centrales que hay un aumento del espacio pericoronario en forma radiolúcida, unilocular, tiene forma ovalada. Los bordes están bien definidos y no se observa lesiones internas, doctora. Sí, más o menos. Aquí ligeramente se observaría, ¿no? El engrosamiento, como es de tejido blando, sí, entonces casi no se llega a visualizar, pero también suele formarse sobre la corona de un diente que encuentra a su paso un obstáculo que le impide realizar ese trabajo de erupción. Este es el ameloblastoma múltiple. Sí, pero esto también se podría diagnosticar como quiste dentígeno, ¿no? Entonces, muchas veces es más clínico esto. A ver, Ángela, quiste apical. Buenos días, doctora y compañeros. Bueno, el quiste apical es una lesión inflamatoria de los maxilares de naturaleza benigna que se forma en el ápice del diente necrótico. Es el quiste odontógeno más frecuente de la cavidad oral. Como podemos observar en la imagen, en la radiografía, está localizado en la región anterior del maxilar inferior. Su densidad es una imagen radiolúcida que indica la pérdida de densidad ósea. Es de forma redondeada o circular. Tiene el tamaño, es aproximadamente menor a 2 centímetros. Sus bordes son bien definidos con cortical radiopaca. Es unilocular, está asociada en el ápice radicular del diente afectado. Los efectos sobre las estructuras comúnmente es desplazamiento de piezas dentarias, pero en este caso es la pérdida de continuidad de la lámina dura y el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal en el tercio apical de la raíz. El diagnóstico es quiste apical. ¿Y cuál es cómo se origina, cómo se desarrolla el quiste apical? ¿De dónde se desarrolla? Se origina de los
los restos, un proceso inflamatorio que se da. A ver, no se ha cortado cuando estabas hablando, otra vez repetimos. ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué se forma el quiste fecal? Se forma principalmente por los restos de Malassez, originado por un proceso inflamatorio que puede ser una caries profunda o un traumatismo. Está bien. ¿Y cómo se puede originar a partir de un granuloma? Porque se hace diagnóstico diferencial con el granuloma. Sí, comúnmente es parecido a un granuloma, pero se diferencia porque tiene el líquido. Más o menos, ya. Emerson, mixoma odontogénico. Mixoma. Vamos, Emerson. Doctora, mi compañero está en sala de espera. Dice que igual no pudo entrar y no le aceptaba. A ver, vamos a ver si después responde. Es que no puedo ahorita aceptar a nadie. Esther, a ver, vamos a agrandar tu imagen ya. Muy chiquitita está. Ya, aquí está lo que hace rato estuvimos hablando. Esther Toek. Sí, doctora. Bien. A ver, hablemos de Toek. Ya, el tumor odontogénico epitelial calcificante también es conocido como el tumor de Pinborg. Esta es una neoplasia odontogénica benigna poco frecuente que se va a originar a partir del epitelio odontogénico. Ahora, en cuanto a su localización, generalmente se va a presentar en la región posterior del hueso mandibular y también generalmente está asociado a dientes retenidos. En cuanto a la densidad, va a ser mixta porque es radiolúcida y radiopaca. La parte radiolúcida corresponde al tejido tumoral y las áreas radiopacas, corresponden a las calcificaciones producidas dentro de la lesión. Y la forma va a ser irregular, pero generalmente dice que es ovalada o redondeada cuando las lesiones son pequeñas y va a ser forma irregular cuando la lesión va a ser expansivo del tumor. El tamaño mide generalmente entre 2 a 4 centímetros de diámetro, pero también puede ser grande de acuerdo a cuando el caso sea más agresivo. En cuanto a los bordes, relativamente van a ser bien definidos, aunque en algunas áreas va a presentar un aspecto parcialmente difuso. Las loculaciones frecuentemente es unilocular. Y las asociaciones que puede tener son en las regiones de molares inferiores. También es, como ya lo mencionaba, es frecuente con dientes retenidos o impactados. En cuanto a los efectos sobre las estructuras adyacentes, va a presentar una expansión y adelgazamiento de las corticales óseas, también un desplazamiento de estructuras dentarias adyacentes. Eso sería, doctora. Ya, lo mismo que le preguntaba la señorita que ha expuesto la meloblastoma, el TOEC, ¿qué imagen proyecta con mayor frecuencia? El nombre lo dice. Tiene una densidad mixta, doctora, porque va a ser radiolúcido y radiopaco. ¿Por qué es más radiopaco? A ver, ¿qué forma me has dicho que tiene? No tiene una forma definida, pero dice que generalmente es, doctora, ovalada o redondeada. Ya, pero a veces las imágenes son patognomónicas. Entonces, la bibliografía
¿Qué forma le da a esto? ¿Por qué tiene esta forma? Son dos nombres que generalmente se maneja para referirse a este tumor de Pinborg. Dos formas clásicas que suelen ser patognomónicas en este caso. Muy bien, ya tengo otra pregunta. Estoy. Odontoma complejo, Nayeli. Buenos días, doctora. Bueno. Bueno, el odontoma complejo es un tumor odontogénico benigno no canceroso. La localización se encuentra en la región posterior derecha de la mandíbula, exactamente en el cuerpo y el ángulo mandibular, donde se ubica en el segundo o tercer molar inferior. También se encuentra interpuesto entre el hueso basal y el diente retenido, asimismo ocupando el espacio que impide su erupción. La densidad es muy radiopaca, igual o superior al tejido dentario, tanto de un esmalte como la dentina, por la abundante mineralización de los tejidos duros. Su contorno periférico está rodeado por una línea radiolúcida delgada y bien definida. Según su forma, es irregular, amorfa y sin contornos definidos. El tamaño que presenta es aproximadamente de 2,5 por 2,5 centímetros. Esto está tanto basado en el rango habitual de 1 a 3 centímetros. El borde que presenta es bien delimitado, porque es nítido, tiene regularidades en su línea externa, aunque la masa interna que presenta tiene bordes irregulares. Según la loculación, no presenta, ya que en su interior es una masa sólida, son solo zonas de mineralización incompleta. En respecto a la asociación, está basado tanto entre dientes retenidos no erupcionados de un segundo molar inferior derecho, porque la vía de erupción está bloqueada por la lesión que presenta. Los efectos sobre las estructuras. Tiene un desplazamiento leve, ya que puede mover raíces de dientes vecinos sin reabsorción marcada ni destrucción radicular, el cual impide la erupción. Bueno, el diagnóstico nos presenta un odontoma complejo en una hemiarcada derecha de la mandíbula. Eso sería, doctor. La diferencia con el odontoma compuesto. Bueno, la diferencia radiográfica entre el odontoma compuesto es que el odontoma compuesto presenta múltiples imágenes radiopacas en forma de dientes bien definidos, mientras que el odontoma complejo es una masa radiopaca heterogénea sin forma y un halo fino. Bien. Carla. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, está chiquitito tu granuloma. Sí. Bueno, les voy a hablar acerca del granuloma. En una definición o concepto, esta se define como una entidad patológica formada por una masa de tejido conectivo inflamatorio crónico. En su etiopatogenia, la causa primaria es la infección bacteriana intraconducto, que va a ser causada, bueno, tras una necrosis pulpar, ya sea por una caries profunda, un trauma o una iatrogenia. Entre sus componentes histopatológicos están los tejidos de granulación, y como va a presentarse una respuesta celular inmunológica, se van a presentar igual los macrófagos, los linfocitos T y B. Entre sus características en las radiografías, se observan unas zonas radiolúcidas, circunscritas, casi redondeadas u ovaladas. Se van a localizar en el ápice del diente y va a presentarse casi un diámetro menor a 15 milímetros o 10 en sí. En la imagen, en esta se localiza en el maxilar superior, en la región anterior, su densidad de una imagen radiolúcida, la forma es redondeada, el tamaño es pequeñito, es de entre 3 a 5 milímetros aproximadamente.
sus bordes están relativamente definidos, pero no tiene una, bueno, no está corticalizado. Es unilocular, asociado, bueno, al incisivo lateral superior y entre sus efectos sobre las estructuras tiene una ligera reabsorción ósea en la zona periapical y se presenta una pérdida local de lámina dura. Eso sería. Y a ver, dame 3 diferencias entre el granuloma apical y el quiste apical. Ya. En sí, el granuloma va a medir menos de 10 a 15 milímetros y el quiste sí va a medir más de 10 a 15 milímetros. Los bordes del granuloma no están definidos. Bueno, perdón, están definidos, pero no tienen, o no están corticalizados. Más que del quiste, sí están corticalizados, presentan una línea radiopaca blanca. Acerca del contenido igual, el quiste va a tener un líquido o un semilíquido y el granuloma va a tener una masa sólida, ya sea de tejido conectivo, vasos sanguíneos y alguna que otra célula. Y acerca de la imagen, su... a ver, la imagen, ¿cómo es la imagen del granuloma y del quiste? A ver, esa imagen ahí que se puede observar, dentro de la imagen que se ve. Esto del granuloma presenta una pequeña reabsorción ósea. No, en cuanto en relación a esto, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ese es el hueso. Ya, ¿qué hueso? El alvéolo del maxilar superior. ¿Pero qué tipo de hueso? Clavículas y espacios medulares, ¿qué tipo de hueso es? ¿Cortical o esponjoso? ¿Qué es? Esponjoso. Y aquí también, ¿hay o no hay esponjoso? Sí, igual se nota. ¿Y en el quiste habrá esto o no habrá? En el quiste no. No. En el quiste presenta más una imagen radiopaca, más definida. Había una imagen. Aquí está. Ya. A ver, después nos toca el quiste, ya está bien, Carla. Ok. Eric, él nos va a hablar ahora de esas diferencias. Eric, quiste periapical. Buenos días, doctora. Bueno, el quiste periapical es una cavidad cerrada recubierta de epitelio con contenido semisólido que se localiza en los ápices radiculares. Que en densidad se presenta como una imagen radiolúcida. Es generalmente redondeado u ovalado. Su tamaño es variable, puede ser desde los 5 milímetros, pero la medida media que se maneja es de 1.5 centímetros a 2 centímetros. Tiene límites bien definidos. Frecuentemente presenta lo que es lo que la compañera mencionó, la línea corticalizada, que es como un bordecito blanco. Es fundamentalmente unilocular. Está asociado a necrosis pulpar. Se da mayormente por eso, por una caries, un mal tratamiento endodóntico, necrosis pulpar. Puede causar destrucción del hueso alveolar, puede provocar la expansión y adelgazamiento de las tablas óseas, desplaza piezas vecinas. Se diagnostica mediante examen radiográfico y se confirma el diagnóstico mediante un estudio histológico.
Ya, a ver. A partir del granuloma. A ver, el granuloma ha dicho respuesta a un proceso inflamatorio. A Ajá. partir del granuloma, ¿cómo se forma el quiste? Bueno, Es lo que mm, aumenta ese granuloma. claro, sigue una serie de pasos. A ver, Hay un estímulo inicial que sería una lesión o la infección. ya. Después está la proliferación celular, que es la inflamación persistente de los restos ¿Qué es esto? de epitelios de Malassez. Ya. Luego está la licuefacción, que con el tiempo las células epiteliales que se encuentran en el centro del el granuloma pierden su fuente de nutrientes, sufren necrosis y pasan al que sería el último paso, que es la formación del quiste, que en la muerte celular interna genera una cavidad central donde se acumula el líquido, se edematiza y se empieza a formar el quiste. Bien, entonces podríamos decir que granuloma más restos epiteliales de Malassez igual como resultado da un quiste, ¿no? Claro. Ah, ya. Está bien. Muy bien. Ahora, todos se han expuesto menos 2, ¿no? 2 faltan. Sí, doctora. Doctora, creo que están esperando a que les asiste. Pero ¿hasta qué hora les voy a esperar, pues? Sí, doctora, perdón. Ahora tengo que volver a entrar al tema. ¿Y están en sala? Sí, doctora, perdón. Buenos días. Buenas noches. Ahora tengo que volver a entrar al tema. Esperen un rato. Pero esto ya no es sobre sí. A ver, ¿dónde está? ¿Qué era? A ver, quiste residual. ¿Qué es? A ver, vamos viendo. El quiste glóbulo maxilar, doctora. Ah, ¿dónde está el glóbulo maxilar? Ya. Está aquí este glóbulo maxilar. Empezamos, doctora, con este quiste. Va a ser una lesión quística de origen odontogénico y es de carácter benigno. Va a surgir en el área interradicular del incisivo lateral y del canino superior del maxilar. También dice que este quiste va a derivar o va a ser un quiste de desarrollo que va a derivar de los epitelios de la fisura incisiva. En su localización, como dijimos, va a estar localizado entre las raíces del incisivo lateral y del canino superior. Después va a tener una densidad radiolúcida. Esta densidad va a ser uniforme. Va a tener una forma puede ser una forma redondeada, ovalada o de pera invertida, pero generalmente se le conoce como el quiste con forma de pera invertida. Ahora, en cuanto al tamaño, va a tener un tamaño variable, puede ser pequeño, mediano o grande. Este tamaño va a ir desde 0,5 a 2 centímetros o puede llegar hasta 3 centímetros. Va a tener un borde bien definido, va a ser liso y netos, va a tener
una línea periférica radio opaca y que va a ser fina. Ay, perdón, se perdió la imagen. Ya. Ahora va a ser unilocular y va a estar asociada o relacionada íntimamente en el espacio entre el incisivo lateral y entre el canino. Va a causar efectos sobre las estructuras, va a causar un efecto provocando divergencia de las raíces de los dientes adyacentes. Y como el diagnóstico sería el quiste glóbulo maxilar. Bien, ¿quién es la otra persona? Código 2, doctora, mixoma odontogénico. Mixoma estaba por aquí, por aquí, por aquí. Mixoma. Ya, doctora, disculpe por entrar tarde. Que pone ese despertador, pues. No, Ya. no, es que pasa que no estoy en un lado donde no hay señal y bueno, se me complicó mucho. Muy bien. Dale, doctora, voy a comenzar con la introducción. Hablando sobre el mixoma odontogénico. El mixoma odontogénico se lo conoce como un tumor óseo benigno que puede ser altamente agresivo, o bueno, es altamente agresivo y invasivo en la zona ósea. Como sabemos, patológicamente está derivado del tejido conectivo embrionario y está desarrollado o se desarrolla asociado al desarrollo dental. Es estrictamente, bueno, intraóseo. Radiográficamente o se puede presentar como una lesión expansiva o multilobular. Si hablamos de la localización del mixoma, frecuentemente este se llega a localizar en lo que es la mandíbula. Se concentra principalmente en lo que es el sector posterior de la rama ascendente y el ángulo de la mandíbula. También puede aparecer o raras veces puede aparecer en lo que es el maxilar superior, donde, bueno, a menudo no invade, bueno, lo que llega a invadir es el seno maxilar en la mayoría de los casos. Si hablamos de la densidad del mixoma odontogénico, bueno, se puede presentar predominantemente en una densidad radiolúcida oscura en un aspecto radiográfico. En las imágenes se caracteriza por ser una lesión, bueno, destructiva, como lo dije al principio, de estructuras óseas. Con respecto a la forma, como al inicio mencionaba, al ser una neoplasia benigna, radiográficamente suele tener una forma multilocular. ¿A qué se refiere con lo que es multilocular? Que puede tener varios orificios o puede parecerse o asemejarse a una red y se la puede describir se la describe o la llegan a describir como pompas de jabón o un panal de abejas o una raqueta de tenis. Por eso se la denomina como una forma multilocular. Respecto al tamaño, puede variar en muchos casos. El tamaño depende a lo avanzada que puede llegar a estar el mixoma. En sus formas más pequeñas, ya sea cuando es una forma unilocular, suele medir entre 3 a 14 milímetros, pero alrededor a lo que va creciendo, a lo que se va desarrollando, puede llegar a alcanzar hasta de 6 centímetros, dependiendo de cómo aumenta progresivamente. Respecto a los bordes, pueden variar en sus características geográficas y también se pueden definir como patrones infiltrativos. Y ya pueden ser de una forma definida o también pueden ser no definidas. Y llegan a presentarse en zonas esclerosis o una línea corticolizada o cortical. Así que normalmente no se puede, no es que tiene bordes definidos. Pueden ser festoneados o ondulados, o pueden pasar a tabéculas o una línea o líneas. Las localizaciones son espacios, las localizaciones, bueno, en lo que es un mixoma, primero tenemos que saber qué son las localizaciones, que son espacios quísticos internos separados por finos tabiques óseos. Y en este caso, en un mixoma se presentan de forma multilocular o pueden ser estructuras internas. Estas pueden estar formadas por finas tabéculas óseas o remanentes o septos fibrosos que puede crear, bueno, lo que llega a destruir lo que es la parte destructiva a nivel óseo. Y en las asociaciones es como, al ser un tumor mesenquimal benigno,
Las asociaciones que puede tener o puede llegar a tener o puede llegar a afectar son a dientes en erupciones o ausentes, desplazamiento y movilidad en talla y aparición bueno, puede tener una aparición en edades tempranas. Y el efecto que puede llegar a causar un mixoma con respecto a las estructuras óseas, pues lo principal que se debería tomar en cuenta es la destrucción ósea como tal, al ser invasivo y destructivo que afecta mayormente a lo que es la estructura ósea en el maxilar inferior, que es donde aparece predominantemente, y llega a tener desplazamiento de las estructuras dentarias, dependiendo también al tamaño y movilidad de las piezas dentarias, y la perforación, que también entraría en lo que es la destrucción ósea, el de los corticales óseos. Para realizar un diagnóstico respecto a lo que es un mixoma, tenemos que tomar en cuenta un análisis clínico o una evaluación clínica sobre el crecimiento, o bueno, puede ser, dependiendo de cómo se va desarrollando, ya puede ser un crecimiento lento, pero se puede presentar de una manera indolora en lo que es el maxilar. Y en un estudio radiográfico tenemos que describir las características, cómo se puede llegar a presentar un mixoma odontogénico, y como lo dije al principio, puede ser de una forma multilocular. Ya, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Válido. ¿En qué otro caso el mixoma se puede transformar en fibromixoma? ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede transformar este mixoma en un fibromixoma? ¿Aló? ¿Estás ahí? Emerson. No hay Emerson. Ya, hemos terminado las exposiciones. Entonces, el examen de este tema va a estar en la plataforma. A ver, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Díganme una hora. Hora. A las 9, doctora, o no sé qué dicen mis compañeros. Mañana como siempre, mañana antes de la clase, entonces. Ya. Mañana a las 9:15 va a estar el examen, ¿ya? 9:15 y después avanzamos la clase. Ya, muy bien, chicos.